grabar. Ok, entonces vamos a continuar con esta segunda parte del curso, ¿verdad? Este curso, uno podría decir que es como un popurrí de cosas, ¿verdad? La primera parte, lo que es inducción, series, sucesiones, Taylor, es más como lo que usualmente sería un curso de cálculo 2, ¿verdad? 1002, ¿verdad? Aquí en la UCR. Y esta parte, lo que vamos a empezar, o que empezamos la semana pasada con los videos asincrónicos, es más del lado del cálculo 3, el cálculo en varias variables. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño repaso. Los videos que les mandé, bueno, les mandé uno del profesor Oscar Zamora, que fue el que impartió el curso el semestre pasado. Eh, pues es un poco técnico, ¿verdad? Yo creo que él tiene un enfoque tal vez un poco distinto, ¿verdad? Es un poco técnico, entonces, si no entendieron todo, o solo un poquito, pues tampoco es de preocuparse, vamos a repasar algunos de los conceptos más importantes. El otro video era del profesor Jesús Sánchez, inclusive ese video es del curso 1003, para cálculo 3 para ingeniería, donde al ser la primera clase se enfocaba un poco más en los aspectos geométricos, ¿verdad? En la parte de lo que sería un curso de geometría o de álgebra lineal. Entonces, la idea también era como que tuvieran también otras perspectivas y otros, pero no siempre yo diciéndole las cosas y ustedes no entiendiéndome a mí, sino que tal vez no la entienden a alguien más. Ok, entonces hoy vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? De algunos de los temas que se cubrieron en los videos de la clase de la semana pasada, básicamente para repasar los conceptos de derivada parcial y plano tangente. Les voy a compartir la presentación, que se me perdió, ¿qué se dice? ¿Qué? Claro, abierto. Ahí no se cerró. Ok, entonces, denme un chance, se me cerró la presentación. Ahora sí. Ok, entonces, ahora así está. Ok, entonces hoy vamos a empezar, bueno, o a volver a retomar la parte sobre funciones de varias variables. Tengo que poner esto en modo presentación. Full page, aquí está. Ok, aquí tenemos esto de acá. Y listo, ahora sí. Ok, entonces, quería empezar, de hecho, con un ejemplo. Tal vez este curso, uno como matemático, ¿verdad? Yo no he estudiado ¿verdad? Economía, y el curso a veces se siente como un poco distante, ¿verdad? Tal vez ustedes lo sienten así, ¿verdad? Como que es muy abstracto. Entonces, no es que vamos a enfocarnos en ejemplos aplicados, pero sí quería empezar con tal vez un ejemplo más cercano a ustedes. Entonces, esta fórmula que se encuentra acá, supongo que ustedes la conocen, no sé si alguien me quiere decir qué es lo que calcula. Aquí estoy pensando que A es una constante, el N es un número natural y T es una variable real, ¿verdad? Es tiempo. Entonces, ¿quién me podría decir qué es lo que representa usualmente cuando ustedes ven esta fórmula, esta función? ¿Qué es lo que ustedes pueden calcular utilizando esa fórmula? ¿Quién? Interés compuesto. Esa es la fórmula para el interés compuesto. Muchas gracias, sí. Pero entonces esa fórmula lo que permite calcular es, ¿verdad? Si usted hace un depósito con cierto capital inicial A, entonces esta constante representa el depósito original. Si ese ahorro, si ese ahorro va a estar generando intereses que se van a capitalizar de forma compuesta, entonces, esta fórmula lo que permite es calcular cuánto dinero va a generar ese ahorro. Entonces, A, en esta fórmula, es el depósito original, lo que usted metió al banco. ¿Y qué significan las demás variables? Por ejemplo, ¿qué significa la R? La tasa de interés es eso.
es la tasa de interés, ¿ok? ¿Qué significa la N en este caso? ¿Qué significa? No, ¿qué representa? ¿Qué me puede decir en esta fórmula, qué significa la N? Bueno, la N significa, aquí representa el número, o como, digamos, si la tasa, por ejemplo, decir algo es anual, el N lo que representa es la cantidad de veces que se va a calcular el interés a lo largo del año. Entonces, usualmente, este N puede ser, digamos, 12. Si cada mes se va a, a calcular el interés obtenido para generar ¿cómo se llama esto? El nuevo capital, el nuevo, la cantidad de plata que hay, por ejemplo, en un mes. Entonces, el N lo que indica es cuántas veces se compone el interés a lo largo del periodo. Entonces, usualmente, pues el N es 1, de forma que si usted hace un depósito a una tasa anual, hasta el final del año es que usted puede obtener, digamos, el incremento en su capital. Entonces, usualmente es 1, ¿verdad? En el sentido de que el interés se describe de forma anual y la capitalización ocurre una vez al año. Pero también podría ser mensual o, ¿verdad? Mensual o semanal o eso, ¿verdad? Realmente eso va a depender de la entidad bancaria. La fórmula tiene sentido para cualquier N. Y el T, bueno, el T es el tiempo, ¿verdad? Entonces usted quiere calcular cuánto es lo que sus ahorros han producido después de un año, 2 años, 3 años, utilizando esa forma de composición, pues el T representa el tiempo. Entonces, vea que usualmente uno, cuando usted va al banco, todo está escrito, ¿verdad? La tasa de interés, cada cuánto se compone ese interés, y entonces la función usted la escribe como una función que únicamente depende del tiempo. Ya todo lo demás está establecido. La tasa de interés y la periodicidad del cómputo. Entonces, usualmente la función depende únicamente del tiempo. Usted puede calcular si usted deja sus ahorros 1 año, 2 años, 3 años, cuánto va a obtener al final de ese tiempo. Sin embargo, vea que todo lo que acabamos de decir puede variar. La tasa de interés puede cambiar la periodicidad de la composición y el tiempo. Entonces, en realidad, esta función no solamente depende del tiempo, depende de la tasa de interés y depende del periodo de cómputo. Entonces, esta función en realidad es una función que depende de varias variables. Entonces, este es el objeto que queremos estudiar en esta sección, ¿verdad? Y bueno, escogí este ejemplo porque es un ejemplo tal vez natural que aparece en sus campos de estudios, donde no solamente hay una variable, que es lo usual, ¿verdad? Lo usual hasta el momento en un curso de cálculo, todo depende únicamente del tiempo, únicamente depende de la distancia, ¿verdad? Hay una única variable que está variando, pero en realidad muchos de los fenómenos que uno analiza en la vida real dependen de más cosas. Entonces, esta es una función que depende de 3 variables: del tiempo, del t, del n y del r. Se puede cambiar todos esos parámetros y entonces va a tener un ahorro a plazo que produce distintos dividendos. Ok, entonces ese es el tipo de función que queremos estudiar, funciones que dependen a priori, ¿verdad? No solamente de una variable, sino posiblemente de más de una. Ok, entonces, bueno, en este caso P es una función cuyo dominio, pues en este caso son tripletas, ¿verdad? Tripletas, donde
El primer elemento es un número natural, que sería este periodo de capitalización. Una tasa de interés, que en este caso la tasa de interés sería un número entre 0 y 1. Y el tiempo, que sí sería cualquier número real positivo. En realidad, aquí que sea positivo ni siquiera es tan importante, ¿verdad? Usted esta fórmula la puede utilizar para calcular en el pasado. Entonces, el punto lo que quiero señalar es que es una función que depende de 3 variables. Cuando usted ingresa, ¿verdad? Usted sustituye el n por 1, el r por el porcentaje de la tasa de interés y el t por el tiempo. Entonces, obtiene un número que le dice cuánto es su ahorro a lo largo de ese tiempo. ¿Ok? Tal vez antes de continuar, esto no tiene tanto que ver con las funciones de varias variables, pero quería hacer la siguiente observación. ¿Qué pasa si yo hago que este n, que en la fórmula, que me dice cada cuánto estoy calculando los dividendos que produce el interés, lo dejo que vaya al infinito? Entonces, eso quiere decir que en vez de calcularlo cada año, lo voy a calcular semestralmente, cada 6 meses, n es igual a 6. O no, voy a calcular cada mes n sería igual a 12. O no, cada semana, n es igual a 52. No, voy a calcular cada día, n es igual a 365. ¿Qué pasa si yo hago que este n se haga cada vez más grande, ¿verdad? Entonces, 365 sería ¿cómo se llama? Un ahorro donde el interés se calcula diariamente. Entonces, ¿qué pasa si yo hago que ese n tienda a infinito? ¿Qué obtendríamos cuando calculo este límite? Este a es una constante, ¿verdad? Entonces, si quieren, la a sale del límite y me quedaría un límite muy parecido a algo que ya hemos calculado, ¿verdad? Vea que inclusive la t, la estoy calculando únicamente el límite cuando n va para infinito, de forma que esta t es una constante. Entonces, tal vez escribamos esa constante fuera de este paréntesis. Entonces, si yo pongo la t afuera, pues lo que tengo que calcular es el límite cuando n va para infinito de lo que está aquí adentro. ¿Cuánto vale ese límite? Cuando n va para infinito de 1 más, no sé, digamos que esto fuera un 1. ¿Cuánto haría ese límite? 1. No. Vea que el n va para infinito, está en la fracción, pero también también está en el exponente. 0. ¿Cuánto? 0. No, no a 0. Cuando n va para infinito, esto de acá tiende a 0. Entonces me quedaría un límite de la forma indeterminada 1, pero el n está en el exponente, entonces me quedaría 1 a la infinito, que es una forma indeterminada. Pero esa forma indeterminada la hemos visto, no sé, 20 veces en lo que va del semestre. ¿Cuánto vale este límite? Uno sobre E. Bueno, no, si aquí estoy sumando, sería E. Esa es la definición del número natural, del número E. Si ahora, por el contrario, entonces tengo, en vez de 1, tengo R. Poner esto acá. Si tengo R, pues ese límite entonces va a ser E elevado a la R. Entonces, cuando calculo el límite, lo que obtengo es la fórmula donde 1 más R, R entre N a la N se aproxima a E a la R, y por lo tanto obtendría A por E a la RT. Y esa es la fórmula para calcular lo que se llama el interés continuo. Entonces, donde divido el intervalo de cálculo del interés de forma continua, ¿verdad? No es ¿qué pasaría si lo dibujo en vez de cada día, cada minuto, cada segundo? Bueno, obtengo la fórmula para el interés compuesto continuo, que supongo que ustedes conocen. Ok, entonces esta era una pequeña introducción, tal vez no tan relacionada con
lo que vamos a discutir hoy, pero para que observen, ¿verdad? Que las funciones de varias variables ocurren, tal vez de forma natural, ¿verdad? Inclusive en el campo de ustedes. Ok, entonces, lo que vamos a hacer durante varias semanas es generalizar el estudio de funciones de una variable a más de una variable. Entonces, usualmente, si aquí pusiera n igual a 1, entonces una función de una variable real, pues lo que me da es algo como esto que está acá, ¿verdad? Entonces, el caso n igual a 1 es el caso que hemos estudiado todo este tiempo, ¿verdad? En cálculo 1 y lo que llevamos de este curso. Pero, ¿verdad? En general, podríamos generalizar lo que es el cálculo diferencial e integral a funciones que dependan de más de dos variables. La mayoría de los ejemplos que vamos a hacer, vamos a tomar n igual a 2 para poder hacer dibujos. ¿Verdad? Para poder hacer dibujos. Noten que si f es una función de una variable, para poder dibujar la función, o para poder dibujar su gráfico, ocupo dos dimensiones. Una para graficar la variable independiente, digamos, la que vive en este R, y otra para graficar la variable independiente, ¿verdad? La que vive en este R. Entonces, la gráfica de una función de una variable la tengo que graficar en un espacio de dimensión 2, en el plano. Entonces, si ahora, ¿verdad? Tomo n igual a 2, entonces una función de dos variables, pues la tendré que graficar en un espacio de dimensión 3. Bueno, este es el gráfico para una función de dos variables, pero ocupo tres dimensiones. Dos dimensiones para representar las variables independientes, aquí el x y el y una variable extra para graficar la función, que en este caso la denotamos usualmente por z. Entonces, el gráfico de una función de dos variables ocupa tres dimensiones. En general, si yo quisiera graficar, si yo tuviera una función de tres variables, para graficarla ocuparía cuatro dimensiones. Bueno, ya eso no me cabe en el papel, ¿verdad? Entonces, nos vamos a restringir principalmente a ejemplos donde consideramos funciones de dos variables, de forma que tengamos gráficos, ¿verdad? Bonitos, como estos que están acá. Entonces, la idea, ¿verdad? Lo que queremos hacer es generalizar las ideas del cálculo diferencial e integral a funciones que dependen de más de una variable. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar generalizando el concepto de la derivada. Entonces, recordemos qué es la derivada de una función de una variable. Entonces, esta es la definición, si ustedes recuerdan, de cálculo. Así es como se define la derivada de una función. Estas algunas de las notaciones que se utilizan para definir lo mismo, ¿verdad? Entonces, a veces se usa simplemente f' y a veces se usa esta otra notación, tal vez un poco más, más simbólica, de que lo que estamos haciendo es un cociente, básicamente, ¿verdad? Entonces, es como la diferencia en f entre la diferencia en x. Entonces, cualquiera de estas dos son notaciones que se usan usualmente a la hora de definir la derivada. Ahora, esa derivada, la razón de definirla es cuando uno estudia el problema de la recta tangente o el problema, digamos, de la dirección de una función en un punto. Entonces, la derivada de una función, ¿verdad? Que estoy definiendo aquí arriba, lo que representa es la dirección de la función conforme la x se desplaza. Y si estoy en una variable, pues la x únicamente se puede desplazar en una dirección, bueno, en una dimensión, ¿verdad? O se mueve para la izquierda o se mueve para la derecha. Entonces, en una variable, el movimiento de la variable independiente, el movimiento de la x, ¿verdad? Que vive en el conjunto de las variables independientes, pues es en una dimensión. Y lo que queremos analizar es, por ejemplo, dado un punto, x0,0, ¿cuál es la dirección de la función
conforme X se mueve en la dimensión que se puede mover, ¿verdad? Entonces, la derivada lo que representa es la pendiente de la recta tangente. Y eso lo podemos analizar como la dirección que tiene una función conforme la variable independiente X se mueve en su grado de libertad, ¿verdad? En su dimensión. Ok. Entonces, ahora, tal vez aquí, antes de, y utilizando la derivada, entonces podemos escribir, por ejemplo, la recta tangente, es decir, la recta que tiene la dirección del movimiento, ¿verdad? Si ustedes piensan en la gráfica azul como una carretera, y ustedes piensan en un carro que va manejando en esa carretera, entonces en este punto, el carro está apuntando en esta dirección. Entonces, utilizando la derivada, que lo que me está dando es la dirección de esa recta, puedo escribir entonces la ecuación de la recta tangente en este punto. Entonces, eso es lo que uno usualmente hace en cálculo, ¿verdad? Cuando quiere calcular la ecuación de la recta tangente. Ok, ¿cómo generalizamos este concepto a dos variables? Entonces, si tengo una función que ahora no depende solamente de una variable, sino que depende de dos variables, pues podemos hacer lo mismo exactamente, pero respecto de las dos direcciones que tenemos para movernos. Entonces, si estamos en el plano, si estamos en el plano, pues puedo moverme en la dirección X y puedo moverme en la dirección Y. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es generalizando la definición anterior a desplazarnos en la dirección de X o en la dirección de Y. Y a eso es lo que se le llama la derivada parcial. Esa sería la derivada parcial respecto de X o en la dirección de X. Y esa sería la derivada parcial respecto de Y o en la dirección de Y. Noten que cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo es dejando una de las variables fijas. Entonces, si dejo una de las variables fijas, lo que estoy haciendo es analizando el desplazamiento en la otra variable. ¿Okay? Entonces, usualmente también se denotan estas derivadas parciales simplemente por f sub x o f sub y. Bueno, tal vez es más cómodo que estar escribiendo todo esto. Aquí ya no tendría sentido escribir algo como f', porque este prima ya no es claro a cuál variable se refiere. En el caso de una variable, este prima era la derivada respecto de la variable, la única variable que tiene la función. Ahora, pues ya no tenía sentido poner prima porque tengo más de un grado de movimiento, más de un grado de libertad, y por lo tanto tengo que indicar en qué dirección es que me estoy moviendo a la hora de hacer estos cocientes. Entonces, la derivada parcial se define de esta manera, y en la práctica, ¿verdad? Para calcular una derivada parcial, pues si ustedes observan ahí la definición, lo que estamos haciendo es dejando una de las variables fija. Es decir, que a la hora de calcular la derivada, a aplicar estas fórmulas, pues realmente lo que tenemos que hacer es utilizar las reglas de derivación normales para una variable, considerando la otra como una constante. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta en este momento. Ok. Va a ser muy útil a la hora de generalizar los conceptos de dirección, de recta tangente. Va a ser muy útil llevar como una cuenta o guardar en alguna parte, por decirlo así, los valores de estas dos derivadas. Eso es como la dirección en X y esta es la dirección en Y. Entonces, lo que vamos a hacer es como guardar en una pareja la dirección que tiene la función en respecto de X y la dirección que tiene la función respecto de Y. Entonces, a la función que se define de esta manera se le llama el gradiente de f. Entonces, el gradiente de f
lo que es una función que toma una pareja, ¿verdad? En este caso, un punto en R2, y nos devuelve dos números. ¿Cuáles dos números? La dirección que tiene la función si me muevo en la dirección X y la dirección si me muevo en la dirección Y. Entonces, a esta función se le llama el gradiente de f en un punto. ¿Okay? Entonces, va a ser muy útil, ¿verdad? Vamos a ver más adelante, va a ser muy útil llevar como un registro para cada punto, tomar cuál es la dirección, cuál es la pendiente de la recta tangente en la dirección X, que sería esta, la primera entrada de este vector, y cuál es la dirección en Y. ¿No? Note que, por ejemplo, si yo defino esto cuando n vale 1, si yo hiciera lo mismo para una función de una variable, simplemente me daría la derivada de la función. Entonces, es como simplemente decir, bueno, voy a llevar un registro de las direcciones. Bueno, ahora si tengo dos variables, pues tengo que llevar dos registros. Uno de la dirección del cambio en la dirección X y otra en la dirección Y. Y eso es exactamente lo que estamos definiendo acá con la función gradiente. Un vector, una pareja, donde en la primera posición tengo el cambio, la pendiente de la recta tangente en esa dirección, en la dirección X, y en la segunda, la pendiente de la recta tangente en la dirección Y. Ok, entonces, este es un pequeño, digamos, la idea de lo que estamos haciendo. Este gráfico, lo que está como en café, es el gráfico de un z igual a fxy, ¿verdad? Tengo el gráfico de una función que depende de dos variables. Entonces, para dibujarlo, ocupo tres, ¿verdad? Dos, digamos, con las que están en el piso, ¿verdad? Serían como la x y la y. Y después otra para graficar en sí los valores de la función. Entonces, vea lo que estamos haciendo aquí. Si yo me muevo, por ejemplo, en la dirección Y, que en este caso está pintada horizontalmente, si yo me dirijo en esta dirección, en la gráfica de la función, pues lo que obtengo es una curva. Y en un punto cualquiera, pues yo lo que estoy calculando es, si yo dejo la X constante, ya que aquí la X no se está moviendo, entonces si únicamente considero la dirección en Y, lo que tengo es una gráfica de una función. Y lo que estoy preguntando, al calcular la derivada parcial respecto de Y, manteniendo la X constante, pues es una recta que tiene la dirección del movimiento en esa dirección. Lo mismo, ¿verdad? Si hacemos para para la X, perdón. Entonces, si yo me muevo en esta dirección, en la dirección de la X, y dejo la Y constante, pues lo que obtengo es de nuevo una curva, esta que está acá, y en ese punto puedo calcular, utilizando la fórmula para la derivada parcial, la dirección que lleva esa curva en ese punto. Entonces, en dos dimensiones, ¿cuál sería el análogo de la recta tangente al gráfico de una función en una variable? En una variable, obtenemos una recta tangente, es decir, la dirección. Entonces, ¿cuál sería la correcta analogía en el caso de dos variables? La analogía se puede extender a más variables, pero ya no podríamos hacer un dibujo. Entonces, en general, ¿verdad? Bueno, tal vez esta es la fórmula que nos gustaría tal vez generalizar a dos variables. Esta es la fórmula que escribimos anteriormente para la recta tangente a una función de una variable. Entonces, si tengo dos variables, en particular tengo dos direcciones para moverme, la dirección X y la dirección Y, pues ya no va a tener únicamente una recta, sino que voy a tener todo un plano. Entonces, si tengo una función que depende de dos variables, entonces su gráfico se vería algo como esto, una figura en 3D. Entonces, el plano tangente, ya no es la recta tangente, sino el plano tangente al gráfico de esa superficie, así le llamamos a
al gráfico de una función de dos variables, una superficie. El gráfico de la superficie que pasa por un punto ABC, donde el C es f de AB. Entonces, esto es decir que el punto está sobre la superficie, va a tener esta forma. Va a tener esta forma. No es difícil ver por qué esta es la forma del plano tangente, pero tal vez analicémoslo un poco acá, ¿verdad? Entonces, véanlo. Lo que estoy haciendo es tomando la dirección en la pendiente de la recta tangente en la dirección X por X menos A, ya que esto es como, si ustedes observan únicamente este pedazo, es casi que exactamente la recta tangente en una dimensión. Devolvámonos un segundo, la filmina anterior, aquí, ¿verdad? Vean que para una variable, lo que tengo es f', f' me da la pendiente, es decir, me da la dirección de la recta. Y esto, ¿verdad? Este factor lineal, esto es una constante, es un número que me da la dirección. Y esta forma lineal, lo que me da la recta en sí, ¿verdad? Mx más b. Entonces, vean que en general, si tengo dos variables, básicamente tengo algo muy parecido. Tengo algo así como la recta, ¿verdad? Como m por x, mx más b, digamos, en una dirección, y tengo lo mismo en la otra dirección, ¿verdad? Tengo la pendiente de la recta tangente multiplicado por y menos b. Y esto, lo que está en la izquierda, es de nuevo análogo al caso de una variable donde ahora y, no sería y igual a f de x, sino z igual a f de xy. Entonces vea que básicamente lo que tengo es que la ecuación del plano tangente es como una combinación, una suma de la recta en la dirección x, que pasa por el punto cuando x vale a, más en la dirección ortogonal, ¿verdad? En la dirección de la y, la recta que pasa por el punto cuando y vale b, con la dirección apropiada. Entonces, en general, la ecuación del plano tangente, ya no tengo solamente una recta, ¿verdad? Sino que me puedo mover en la dirección x y en la dirección y eso me va a generar no solamente una recta, sino un plano. Aquí no sé si la perspectiva les ayuda, pero este plano es tangente en el sentido, ¿verdad? Que está generado por estas dos direcciones que son tangentes a la superficie en ese punto. Entonces, esto me da una fórmula para calcular el plano tangente a una superficie, ¿verdad? Que sería el análogo al problema de la recta tangente en una variable. Es usual, ¿verdad? O es útil al menos, utilizar la notación del producto punto para expresar de forma más sencilla, otra vez para recordarlo de forma más fácil, la ecuación del plano, utilizando el producto punto. Entonces noten que lo que tengo acá es una suma de un producto, ¿verdad? Tengo este por este, sería este número por este número, vamos a otro color, más este número por este número. Entonces tengo este por este más este por este. Y esa es la fórmula del producto punto. Entonces, es útil utilizar la notación del producto punto en R2 para expresar la ecuación del plano tangente a una superficie, ¿verdad? Una superficie es simplemente el gráfico de una función de dos variables. ¿Una pregunta? ¿Va bien? Ok. La ecuación que acabamos de escribir, esta ecuación que escribimos aquí utilizando el producto punto, note que lo que tenemos acá, ¿verdad? Es un vector, es una pareja, donde el primer elemento tiene la pendiente en la dirección X y la segunda en la dirección Y.
Bueno, eso es exactamente lo que definimos hace un momento como el gradiente de la función. Entonces, note que la fórmula para el plano, que es esta que está acá, que está en la página anterior, la puedo escribir todavía de forma más resumida utilizando ese vector, esa función definida anteriormente como el gradiente. Entonces, todo esto que está acá simplemente es una pareja donde en la primera posición tengo la pendiente en la dirección X, en la segunda tengo la pendiente en la dirección Y, y a eso fue lo que yo llamé el gradiente de F. Entonces, todo esto que está acá es el gradiente de F, y lo que está acá, de hecho aquí hay un error, ¿verdad? Esto sería una Y, no sé si en la pasada tenía, en la pasada también, no, aquí hay un error, disculpen, esta debería ser una Y también, ¿verdad? Y menos B, es esta que está acá. Aquí lo copié y lo pegué mal. Ok, entonces, esta segunda parte, el segundo vector, que está acá, que estoy diciendo allí, lo puedo expresar también de forma más compacta si llamo a las coordenadas de X como el vector X techo. Aquí tal vez puede haber un poco de confusión, ¿verdad? Tal vez si uno no está acostumbrado a utilizar esta notación, puede ser un poco confusa. ¿Verdad? Aquí estoy usando la X en dos lugares distintos. Entonces, del lado izquierdo, derecho, perdón, me refiero a la variable independiente en la primera posición, pero a la izquierda, cuando le pongo esta flechita, bueno, pude haber utilizado alguna otra notación, pero es usual llamarle a la pareja, o en este caso, ¿verdad? El vector de coordenadas, simplemente llamarlo X flecha, X, vector X. Entonces, no se confundan, ¿verdad? No estoy haciendo ninguna sustitución ni nada por el estilo, simplemente estoy llamando a la pareja X, Y, la estoy llamando simplemente el vector X, el vector de las variables, para que no, tal vez no haya ninguna confusión. Entonces, utilizando esta notación, hago lo mismo con el vector, con el punto. Entonces, en vez de llamarlo AB, lo llamo P, punto, ¿verdad? Entonces, utilizando esa notación, puedo escribir la ecuación del plano tangente de una forma muy compacta, que es fácil inclusive de recordar. Entonces, la ecuación del plano tangente a una función de dos variables en el punto P se escribe utilizando el producto punto de esta manera. Inclusive, vean que yo podría incorporar el lado izquierdo, este X menos C, lo podría, si lo paso a sumar, entonces puedo representar el producto punto de esta otra forma. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es simplemente definiendo otra función, vea que ahora es de tres variables, la X, la Y y la Z, que básicamente represente el gráfico de la función. Entonces, lo que estoy haciendo, el gráfico de la función, ¿quién sería? El gráfico de la función es los zetas que son iguales a XY. Entonces, si paso a restar el z, defino una función de tres variables donde su gradiente, el gradiente lo definimos de la forma similar, ¿verdad? Recordemos que el gradiente lo definimos como una pareja donde en la primera obteníamos la derivada de la función respecto de x, en la segunda la derivada de la función respecto de y, y aquí, ¿verdad? Si hacemos exactamente la misma definición, aquí tendríamos la derivada de x, de f respecto de z, pero vea que la función que acabo de definir únicamente depende de z en esta resta, y la derivada de z respecto de z, la área parcial, sería 1. Entonces, como está restando, me queda menos 1. Entonces, si yo paso este x menos c a restar, bueno, a sumar del lado izquierdo restando, me quedaría exactamente un producto punto, donde ahora puedo utilizar la función que acaba de definir como f mayúscula. Entonces, la ecuación del plano tangente a la gráfica de f minúscula se puede representar todavía de forma más compacta como el gradiente
de F mayúscula, que es básicamente el gráfico, producto punto X menos P, donde ahora este X mayúscula, creo que no lo puse, este X mayúscula debería ser entonces ahora un elemento de R3, es decir, una tripleta, ¿verdad? Donde ahora lo que estoy guardando aquí son el X, el Y y el Z. Entonces, si ustedes escriben la fórmula anterior, esta, vista como un elemento, como un producto punto en R3, no en R2, pues obtienen una fórmula todavía más compacta para escribir la ecuación del plano tangente en un punto. Ok. Veamos un pequeño ejemplo. Profe, Sí. profe, una pregunta de la anterior. Cuando usted pasa Z menos C para el otro lado, ¿qué le pasa a C? No, pasó todo, ¿verdad? Tal Sí, vez pero voy C a... después no aparece aquí. ¿Cómo? Que no entiendo qué le pasa a C porque... Veámoslo aquí, ¿verdad? Entonces veámoslo aquí. Si yo paso esto a restar, aquí me quedaría, voy a restarlo así. Vamos así, más menos Z, no, voy a poner así, suelto aquí. Más, sí, menos Z más C, ¿verdad? Vea que aquí está restando el C, estaba restando, entonces si lo paso a sumar, quedaría de esta manera. Y ahora entonces, si lo pasé a restar, ahora aquí me quedaría 0, ¿verdad? No, ya sé qué va a hacer, voy a escribirlo así. Más, en vez de ponerlo con menos Z más C, voy a multiplicar por menos 1. Y entonces ahora le le cambio los signos. Entonces aquí me quedaría Z positivo, ya borré lo que no quería borrar. Me quedaría Z positivo, entonces me quedaría el Z positivo y el 0 está con negativo, ¿verdad? Entonces ahora aquí me quedaría Z menos C. ¿Estamos de acuerdo? Si yo paso lo que estaba aquí antes a la izquierda, lo paso a la derecha y multiplico por menos 1, lo puedo escribir de esta manera. Entonces, ahora hagamos la misma analogía. Aquí tendríamos, vamos a usar distintos colores. Tenemos que es multiplicado por X menos A. Aquí, X menos A. Más, vamos a usar otro color. Que sería multiplicado por Y menos B, que sería, aquí sería una Y, ¿verdad? Recordemos que hay un pequeño error. Por todo esto, más, entonces ahora cambiamos el color verde. Entonces ahora tengo por Vea que la forma de toda esta expresión que está aquí arriba es la forma de un producto punto, ¿verdad? Solo que ahora tengo 3 coordenadas. Entonces, si yo aquí le meto, vamos a ver si lo puedo hacer. Si aquí yo a esto le escribo lo que va en verde, y a esto lo que va en verde, que sería Z menos C y menos 1, ¿verdad? Me quedaría un producto punto en R3 igualado a 0. Recuerda que aquí ya esto está igualado a 0. Entonces, vea, ahora sí, vamos a ver si se nota acá. Vea qué es lo que está acá. Es el producto punto de f de x, f de y, menos las derivadas parciales en la dirección x, en la dirección y y menos 1. Ese menos 1 era el que quedaba cuando pasamos todo a restar. Multiplicado por el producto punto, por el vector, donde ahora esta x mayúscula, esa x mayúscula tiene las 3 variables, la x, la y y la z. Y el punto P mayúscula, recordemos que el punto P mayúscula era, ¿dónde está? Vamos a buscarlo. El punto P mayúscula era el ABC. Entonces, cuando paso a restar este x menos c, y lo pongo acá, ahora este producto punto de 2 variables, este que está acá, cuando paso esto a restar y lo igualo a 0, igualo esto a 0, y lo paso a restar, entonces tengo 3 sumas. Y esas 3 sumas, entonces las puedo escribir como un producto punto de 3 en R3, que es el producto punto en R3 que está aquí abajo.
No sé si le quedó un poco más claro. Sí, sí, es que me di cuenta que usted había puesto anteriormente que C es igual a F en función de A, B. Ah, correcto, sí, el C es, digamos, Ajá. el punto ABC está sobre la Entonces sección. lo que no entendía era por qué se desaparecía C al pasar C menos, Z menos C al otro Ah, ok, miembro. sí, correcto, Y sí. entonces es que se va con P, con el vector P, ¿no? Sí, correcto. Ok, sí, muy bien. Tal vez para esta Z, perdón, se va a este X. Y este C se va a este P. Entonces, ahora, vea que ahora este vector sería X minúscula menos A en la primera posición. En la segunda posición tendríamos Y menos B. Y en la tercera posición tendríamos Z menos C. Entonces, cuando pasa a restar, este Z digamos, lo absorbe ese vector y este C lo absorbe este otro vector. Cuando hace la resta, le queda el Z menos C. ¿Está bien? Ok, ok. Gracias. Ok, gracias, está muy bien. Ok, entonces, este, bueno, entonces veamos un ejemplo. Entonces, yo quiero encontrar el plano tangente a esta superficie. Esta superficie, ¿verdad? Z cuadrado más X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Es una esfera centrada en el origen con radio 1. Entonces, yo quiero encontrar cuál es el plano tangente en un punto de la esfera. Si ustedes calculan, ¿verdad? Este X, este Y, este Z al cuadrado y lo suman, ¿verdad? Este es X, bueno, A, más bien A, este es B y este es C. Si ustedes calculan A cuadrado más B cuadrado más más C cuadrado, esto les da 1. Y eso quiere decir que ese punto es un punto que está sobre la esfera. Entonces aquí está el punto P, que está sobre la esfera, y queremos calcular entonces cuál es la ecuación de ese plano tangente. Ahora, si queremos hacer lo mismo, lo que acabamos de describir, lo primero que tengo que hacer es escribir Z en términos de X y Y, ¿verdad? Como Z igual F de X y Y, para entonces aplicar lo que acabamos de decir. Entonces, si yo despejo la Z, aquí tiene que poner como más y menos, ¿verdad? Porque estoy sacando raíz cuadrada, pero el Z tiene coordenada positiva, entonces estoy tomando la parte superior de la esfera, cuya ecuación entonces está dada por la raíz cuadrada. Si ustedes despejan, si ustedes pasan esto a restar y despejan la Z, pues obtienen esta raíz cuadrada, y entonces esta sería mi función de dos variables, f de x, y. Entonces, ¿qué es lo que dice la fórmula que acabamos de analizar? Primero calcule el gradiente, ¿verdad? El gradiente le va a dar las direcciones tangentes en la dirección X y en la dirección Y. Entonces, a partir de eso es que usted forma el plano tangente. Entonces, si usted deriva, y aquí estoy derivando implícitamente, ¿verdad? Para no calcular la derivada de la raíz, sino que observe que f al cuadrado es igual, se eliminan las raíces. Entonces, derivando implícitamente, uno obtiene el gradiente de f. Entonces, aquí como ejercicio, hagan el cálculo, no es difícil, es exactamente igual cuando uno calcula, por ejemplo, la derivada, o sea, la pendiente de la recta tangente a un círculo. Aquí estamos aumentando una dimensión y obtenemos una esfera. Entonces, utilizando derivación implícita, obtenemos esta fórmula para el gradiente de la función que me da el cascarón superior de la esfera. ¿Y qué es lo que me decía la fórmula? Agarre su gradiente, ¿verdad? Que me dice las derivadas respecto de x y evalúelas en el punto, ¿verdad? Entonces, en este caso, el punto sería x igual a 1 entre raíz de 2 y y igual 1 entre raíz de 3. Entonces, esto es lo que se obtiene al evaluar f
de XY en el punto A, B. Y, ¿verdad? Para utilizar la fórmula en R3 y no en R2, como la escribimos, ¿verdad? Ponemos -1 en la tercera posición, ¿verdad? Para que nos quede el gradiente de la esfera, pero en R3, ¿verdad? Entonces, utilizando esta fórmula, que está acá, obtenemos entonces la ecuación del plano tangente. Vea que esto es un número, otra vez vale la pena. Esto es un número, bueno, un vector en R3, una constante en el R3, y esto es una función lineal, esto es función lineal, y esto es función lineal. Cuando usted hace el producto punto, lo que le va a quedar va a ser una combinación lineal de X, de Y y de Z, dada de esta forma. Entonces ahí yo hice la simplificación, pero si ustedes multiplican y suman, obtienen esta expresión para la ecuación del plano, que es tangente a la esfera y que pasa por el punto P. Una observación, ¿verdad? Es que uno pudo haber hecho lo mismo que acabamos de hacer utilizando el truco de definir una función en R3. Ve que aquí ya no lo puedo dibujar. ¿Verdad? Una función de R3 en R ocuparía 4 dimensiones, ¿verdad? 3 para la X, la Y, la Z y 1 para la función, para el valor de la función. Entonces, en el ejemplo anterior, si yo aumento la dimensión a 3, ¿verdad? Vean que aquí lo que hice yo fue básicamente despejar la Z. Yo despejé la Z y me quedó en términos de 2 variables, la X y la Y. Es decir, que yo definí una función de 2 variables para calcular el plano tangente. Ahora, yo podría hacer lo siguiente. Considere la fórmula que define todas las esferas. X cuadrado más Y cuadrado igual X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Cuando yo lo igualo a 1, por ejemplo, cuando yo lo igualo a 1, obtengo precisamente la esfera X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 1. Entonces, utilizando esta función de 3 variables, yo puedo recuperar la esfera, aquí estoy llamando S, por esfera, o por superficie, no sé. Y ahora note que el cálculo que hicimos en la filmina anterior, que era agarrar el gradiente de F y aumentarlo en la dimensión Z con -1. Eso fue lo que hicimos aquí, ¿verdad? Agarramos el gradiente de la función f, que era un vector de 2 entradas, ¿verdad? La pendiente, la dirección en la dirección X y la pendiente en la dirección Y. Ya ese lo aumentamos con este -1. ¿Verdad? Entonces, si yo agarro eso, ese cálculo que hicimos ahí, que sería esta parte de acá, sustituyo quién es el gradiente de f, lo aumento en la dirección z con -1, me va a quedar esto. Este z lo saco a factor común, entonces me quedaría 1 entre z, la z aquí es un número, entonces me quedaría el vector x, y, z. Entonces, simplemente saqué, aquí me faltó un menos, perdón, aquí hay un menos. Entonces me quedaría x, y, z multiplicado por -1 entre z. Ahora, noten que x, y, z, eso que está acá, es exactamente la mitad del gradiente de f mayúscula. ¿Cuál sería el gradiente de f mayúscula? Es una tripleta que en cada posición lo que tengo es la derivada parcial de la función respecto de sus variables. Entonces, la derivada de x al cuadrado, bueno, de todo esto respecto de x al cuadrado, pues cuando derivo respecto de x al cuadrado me quedaría simplemente 2x, y la y y la z son constantes, entonces desaparecen. Cuando derivo respecto de y, únicamente tengo que derivar la y cuadrado porque la x y la y las considero como constantes y me quedaría 2y. Y similarmente, cuando derivo respecto de z, me quedaría 2 por z. Es decir, que x por y por x, y, z es realmente la mitad
del gradiente de esta función f de 3 variables. ¿Verdad? Entonces, bueno, que hecho aquí lo he hecho, ¿no? Aquí está. ¿Verdad? De forma que la ecuación del plano tangente a la esfera en el punto P, yo la pude haber escrito como esto que está acá. Voy a volver un poco las... voy a devolverme un segundo para que ustedes lo vean. Era el gradiente de la f pequeña aumentado con la posición -1, en la tercera posición, multiplicado por x menos a, y menos b, z menos c. Entonces, vean que eso mismo que está aquí, utilizando esta observación de que esto es un múltiplo, ¿verdad que la z aquí es un número? Es un múltiplo del gradiente de f mayúscula, lo puedo expresar de esta manera. Aquí tal vez podríamos poner x mayúscula para que no se para usar la misma notación que antes. Entonces, note que la ecuación de la esfera, la ecuación del plano tangente a la esfera, la pude haber obtenido sin tener que despejar la z. Ya que esta ecuación que está acá es exactamente la misma que utilizamos para encontrar la ecuación del plano, pero en la filmina anterior yo despejé primero la z en términos de una función de 2 variables y utilizamos la receta para la ecuación del plano. Sin embargo, obtengo exactamente lo mismo sin la necesidad de despejar la z. Y en la práctica, usualmente cuando se tiene una superficie, pues no va a ser sencillo siempre despejar la variable z. Entonces, esto me permite expresar la ecuación del plano en términos de la función de 3 variables que define a la superficie. Entonces, en general, si yo tengo una función de 3 variables, como esta, como la anterior, ya no la puedo graficar. Sin embargo, si yo considero la superficie de nivel, es decir, únicamente me fijo en los valores en donde es igual a una constante, entonces, si yo tengo un punto sobre esa superficie, la ecuación del plano tangente a la superficie que pasa por un punto dado va a estar dado exactamente por la fórmula que obtuvimos en el caso anterior. Entonces, esta es una forma sencilla de calcular ¿cómo se llama? El plano tangente a una superficie utilizando la función que define a la superficie. Entonces, vea que esta función f mayúscula es una función de 3 variables. Entonces, no la puedo dibujar. Sin embargo, cuando la igualo a un número, pues lo que obtengo es una función realmente, digamos, yo en principio podría despejar de esa igualdad la z, y entonces obtengo la ecuación del plano haciendo exactamente lo mismo sin la necesidad de despejar la z. Un pequeño recordatorio es que el producto punto, aquí estoy diciendo que este vector, que es un vector constante, multiplicado por este otro, da 0. El producto punto, cuando da 0, lo que me dice es que los vectores son perpendiculares, ¿verdad? El ángulo entre ellos es 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta fórmula? Me está diciendo que este vector que contiene las direcciones respecto de x, respecto de y, respecto de z, es perpendicular a cualquier punto en el plano. Entonces, a este vector, no le puse nombre, se le llama el vector normal. De ahí viene la n. Entonces, para encontrar la ecuación de un plano, es suficiente encontrar el vector normal. Y esto lo que me está diciendo es que el vector normal está dado por el gradiente evaluado en el punto. Por ejemplo, en R3 hay 3 direcciones, ¿verdad? Entonces, si yo conozco ya una dirección, digamos, respecto de X, y conozco la otra respecto de Y, para encontrar el plano, realmente lo que ocupo es encontrar la tercera diversión ortogonal que hace falta, ¿verdad? Todos los puntos del plano, yo agarro un punto en este plano y calculo esta recta que une
al punto Q con el punto P, eso me define una recta, y esa recta también es perpendicular a ese vector normal. Entonces, en R3, para encontrar la ecuación del plano tangente, esto me está diciendo que únicamente tengo que calcular cuál es ese vector que no pertenece a ese plano. En R3, ¿verdad? Únicamente hay una dirección ortogonal más que podría tomar. Entonces, ese vector determina el plano completo. Si yo lo único que conozco es el vector, de ahí puedo encontrar la ecuación del plano que no contiene ese vector y es ortogonal a él. Entonces, a este vector se le llama el vector normal. Yo creo que eso es todo lo que decía contar hoy. De nuevo, eso es un pequeño, tal vez hasta inclusive repaso, ¿verdad? De temas de geometría en el espacio, que honestamente no estoy tan seguro si ya lo saben. Vamos, este curso tiene como requisito 1004, pero no sé si ya en 1004 vieron esos temas. ¿Alguien me puede indicar, por favor? Sí, profe, vimos algunos temas que usted tocó ahí, como lo de la normal, los vectores ortogonales, plano también. Ok, está bien, eso es lo que tenía la duda. Ok, bueno, hoy, ¿verdad? Ya como dije, no me quiero extender también tampoco más, entonces quedemos hasta acá. El jueves va a ser una sesión práctica de ejercicios para el examen, y como todas las sesiones prácticas, pues ustedes son los que traen los ejercicios a la mesa. Entonces, tratemos de aprovechar el jueves para contestar cualquier duda que exista para el examen del sábado. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, entonces si no hay preguntas, nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego, profe. Por allá. Gracias.